Es de gran alegría tener con nosotros al pastor Noble Bater, y un hombre de Dios que ha estado por 60 años como pastor de la Iglesia Bautista Bereana, allí en San Juan, en la isla de Puerto Rico, quien ha sido también amigo de nuestra iglesia por muchos años. Y le tenemos hoy aquí y queremos saber un poco sobre él, sobre el ministerio allí en Bereana y sobre los planes que él tiene hacia el futuro de la iglesia, y queremos conocerle un poco más, que nuestra iglesia conozca un poco más de él y de su ministerio. Pastor, gracias por venir. Gracias, hermano. Y pastor, queríamos comenzar preguntándole sobre su conversión. ¿Cómo vino usted a los pies del Señor Jesucristo? Bueno, en el caso mío no es fácil saber todo, y con muchos jóvenes criados, porque yo no me acuerdo un momento que no estaba en la iglesia, una iglesia que enseñaba la Biblia, y no puedo pensar en un momento de mi vida que yo tenía dudas serias sobre las escrituras. Para mí siempre ha sido la palabra de Dios. Y entonces cuando estaba en una iglesia que usaba el sistema de invitación y presionaba a los jóvenes, y a 10 años pues yo pasé al frente y me pregunto que el pastor me abrió su Biblia, me mostró Juan 3:16, y que tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Me preguntó si yo creía eso de todo mi corazón, porque sí, estaba emocionado y llorando, y entonces me declaró salvo. Todo el mundo me abrazó, y entonces eso fue como, yo fui bautizado con mi papá, que él decidió que él realmente no era salvo, y el Señor le salvó como en ese tiempo. Pero luego llegó un momento que después de la amistad con una amiga, fracasó, y estaba pensando y escuchando un misionero, pues pensé que yo quería ser misionero en Brasil. Y que el Señor estaba llamándome a eso, y me recomendaron que fuera a estudiar. Y cuando comencé a estudiar teología, leí el libro La soberanía de Dios por Pink. Y entonces eso me sacudió por completo. Y llegué a la conclusión que realmente no estaba convertido a 10 años de edad, de que yo nunca había visto cuán egoísta, cuán orgulloso, cuán insoportable era yo. Y entonces pasé un tiempo muy fuerte de sentimientos dentro de mí, y llegó un momento que dije: Señor, solamente tú sabes lo que hay aquí. Si me muero, yo voy a morir agarrándome de ti, porque no tengo otro. Amen. Y entonces creo que el Señor trató profundamente con mi alma ahí cuando estaba estudiando para ser pastor, con mi segundo año de estudios teológicos. Y luego pues me bauticé en Puerto Rico, porque pensé, pues realmente llegué a creer en el Señor Jesucristo de manera salvífica cuando estaba estudiando teología. Tuve luchas con mi seguridad personal de la salvación, pero creo que ahí, parte de ese proceso, yo escuché a Pastor Martin, y no era pastor, era evangelista, predicar en Lexington, Kentucky. Esos sermones hicieron un impacto en mi vida. Y también un sermón de un profesor, del decano de nuestra escuela, que predicó un sermón sobre el conocimiento envanece, el amor edifica. Y yo había aceptado las doctrinas de la gracia, y yo era insoportable.
peleando con todo el mundo, lo que se llaman cage stage Calvinist. Y entonces ahí pues Dios trató profundamente con mi alma durante sus estudios teológicos, sus sermones de Martin, el ministerio del decano de nuestra escuela. Y entonces quería servir al Señor. Y así, Así fue su conversión. como digo, no es fácil saber cómo Dios está tratando con uno. Pero lo que sí sé, que llegué a la conclusión que yo tenía que confiar en Jesucristo cada día de mi vida para ser salvo de mis pecados. Y hasta el día de hoy, eso es lo que yo hago. Amén. Por si acaso no es evidente, pero el pastor Bater nació en los Estados Unidos, Sí, en Kentucky. en Kentucky. ¿Cómo fue su niñez ahí en Kentucky? Bueno, yo fui criado ahí mi mamá era maestra, aunque por unos cuantos años ella se dedicaba a criar a sus tres. Yo era el primogénito, tengo una hermana y un hermano. Y luego cuando ella volvió a enseñar, fue en la misma escuela. De hecho, ella es mi maestra por 2 años en la escuela pública. Pero fui criado en el campo de Kentucky. Había fincas rodeándonos y fue un tremendo tiempo. No cambiaría eso para nada. Y llevaron siempre a la iglesia. Y me acuerdo cuando un hombre que llega, el nuevo pastor llegó cuando tenía 14 años, que era como calvinista. Y entonces había unos cambios allí en la iglesia con el ministerio de él. Y él tomó mucho interés en mí para llevarme a oír buenas predicaciones y dirigirme a la escuela donde estudié teología. ¿Cómo este joven de Kentucky acaba en la isla de Puerto Rico? Eso es en parte por mi impaciencia, porque estaba trabajando en una iglesia como asistente al pastor durante mis estudios teológicos. Y ese pastor no estaba enseñando las doctrinas de la gracia como yo pensé que debe ser. Y yo iba a graduarme y no sabía qué iba a hacer. Y alguien en la escuela tenía contacto con un pastor en Puerto Rico que creía en los 5 puntos de calvinismo. Y él estaba diciendo, él necesita ayuda. ¿Y por qué no vas tú? No me gusta Puerto Rico. Entonces escribí una carta al pastor en Puerto Rico diciendo que oí que él necesitaba ayuda y quizás yo podría ayudar. Me envió un boleto. Entonces llegó a Puerto Rico de visita al final del año 62. Me entrevistaron y dijeron, ¿puede quedarte ahora mismo? No, yo quiero terminar mi semestre. Entonces le dije que volvería a terminar mis estudios en mayo de 63. Entonces cumplí mi palabra. Fui a Puerto Rico y ahí Hasta el día de hoy. ahí está hasta el día de hoy. Hace 60 años. 60 años. Wow. ¿Cuál era el nombre de ese pastor? El nombre fue Joe Bell, Joe Bill. de Campana, Joe Bell. También norteamericano. Sí, él era de Georgia, creo que nació en Alabama, había pastoreado en Georgia, era un secreto. ¿Y cómo fueron los primeros años luego de que el joven Bater regresa a Puerto Rico y se integra con el pastor John Bell en el ministerio? Era interesante porque él era lo que se llama Landmark Baptist. Pero él creía los 5 puntos y era casi hipercalvinista en algunas cosas. Y entonces, estudiando la Biblia, yo había unas diferencias. Pero él y yo teníamos una buena relación personal.
Y entonces trabajamos la tarea mía fue enseñar un par de estudiantes de las Islas del Caribe y ayudar en la iglesia, en la escuela dominical, y cuando él estaba de viaje, pues predicar en su ausencia. Usted dijo que él era un Landmark Baptist. Landmark Baptist. ¿Podría aclararnos qué es un Landmark Landmark Baptist son un grupo de bautistas que no creen en la iglesia universal, que solamente que la iglesia es local y es bautista. Que Juan era un bautista y entonces los que eran sus discípulos eran bautistas hasta el día de hoy, a iglesias bautistas. Yo fui criado hasta la escuela donde estudié, acepto esa enseñanza. Bueno, se desarrolla bien con el pastor Bell. Luego, ¿qué ocurrió con el pastor? ¿Murió? No, él después de yo me casé en el año 65 y tan pronto que yo me casé, él pensó que su tiempo en Puerto Rico se había acabado. Entonces ahí estaba yo con una nueva esposa y también en medio de cambios doctrinales, porque yo estaba dejando el dispensacionalismo, estaba dejando esa visión de la iglesia de los landmarkers. Y entonces, en medio de todo eso, él decidió que su tiempo había acabado. Me preguntó si él saliera de la iglesia, ¿qué haría yo? Y bueno, la iglesia es del Señor Jesucristo. Si la iglesia quiere que yo siga cuidando, yo lo haré. Entonces, la iglesia quería que yo siguiera. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas habían en ese tiempo? Wow, pocas personas, quizás 25, 30. ¿Y hoy día cuántos miembros hay? Hoy hay más, creo que entre 50 y 55 miembros. Y la asistencia como 70. Antes de COVID, había mucho más. Estamos casi 100 personas asistiendo, pero muchos se mudaron. Y María, el huracán María, afectó también. Muchas gente salieron de la isla después de María. Salieron de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Exacto. Su primera esposa falleció. Sí, hace 25 años. Y el Señor le ha dado una muy buena esposa. ¿Cuántos años tienen de casado? Casi 23 años. En enero serán 23 años. ¿Podría usted contarnos algún momento crítico en la iglesia? Sí, ha habido varios momentos, pero había un momento cuando había como 5 varones. Y el pastor Barker, creo que se sentó con nosotros y dijo, mira, si el Señor va a hacer algo aquí, será por medio de ustedes. Y tenía los 5 delante de él. Entonces comenzamos a orar y el Señor pues iba añadiendo. Y también poco después de yo casarme con Estela, había como un éxodo de varias personas, pero el Señor nos ha cuidado. Amén. Nos ha mantenido hasta ahora. Nos ha mantenido hasta ahora. Pastor, ¿cómo describiría el estado actual del cristianismo en Puerto Rico, especialmente de aquellos que defienden la doctrina de la gracia en Puerto Rico? Pues fíjese, ha habido un aumento de hombres que creen en las doctrinas de la gracia, especialmente los bautistas del sur que están enviando a Puerto Rico. Son personas que están, muchos de ellos, comprometidos con las doctrinas de la gracia. ¿Qué cosas, pastor, le preocupan del estado actual de la cristiandad en Puerto Rico? Bueno, siempre hay cosas
que vienen, pero en realidad yo doy gracias a Dios que por el aumento, pastores de otras iglesias pentecostales y otros que están todavía, hay un interés en las doctrinas de la gracia que para mí va en aumento. Ujú. De manera que tengo mucho de que dar gracias. Su manera de adorar no es como nosotros nos gustaría ver. Hay aplausos, sí, y cosas así. Pero aparte de eso, hay un mensaje sólido predicado en cuanto al Evangelio. Y Usted ha sido amigo de nuestra iglesia aquí en North Bergen hace cuántos años. el pastor Piñero pasó 2 meses con nosotros en el año 75, si no me equivoco. Mm, Y entonces, eso fue antes de él ser pastor. Y entonces, desde que él fue pastor aquí, pues hemos tenido amistad. sí. Eso hace ya más de 48 años, Por ahí. más o menos, ¿no? Una larga amistad. Usted ha visitado en múltiples ocasiones nuestra iglesia aquí. Sí, Enseña prácticamente todos los años en la conferencia pastoral. gracias al Señor. ¿Sí? Y el pastor Piñero también ha visitado múltiples veces la iglesia Exacto. de Puerto Rico. Sí, porque desde el año como 91, por ahí, hemos tenido una asociación bien de cerca con Trinity y el pastor Piñero ha estado envuelto bien de cerca con nosotros en nuestra iglesia. Y actualmente colaboramos en diversos ministerios. Definitivamente. Y uno de ellos, el cual la iglesia bereana ha sostenido por muchos años, es el ministerio de libros, Sí, allá en la distribuidora bereana, ¿no? sí. ¿Cuántos años hace que la distribuidora existe? Bueno, comenzamos en el año 72 un ministerio. Había un tiempo entre 2010 y 2012 que otro hombre tenía ese ministerio y fracasó, lamentablemente. Entonces nosotros abrimos, creo que en febrero, el 14 de febrero de 2012, abrimos de nuevo el ministerio. Y entonces hemos mantenido ese ministerio. Aparte de esa interrupción, pero siempre había algo, había más de un año Ujú. que estaba cerrado por completo. Pero aparte de eso, hemos tenido eso desde el año 72. No solo hemos podido colaborar en el mundo de los libros, pero tenemos en común trabajos, amigos y trabajos en Haití y en otros lugares, ¿no? Amén. Definitivamente. Recientemente estuvo en Haití, ¿no? Yo no he estado en Haití desde, creo que 2016, por ahí. Pero hice como 25 viajes con el pastor Guzmán. Con el pastor Guzmán, En- amigo nuestro de la iglesia también. exacto, sí. Yo creo que mi primer viaje a Haití quizás en 1999 y de ahí hasta 2016, pues viajes bastante regulares, a veces 2 veces al año. Mm. Bueno, ya para terminar, pastor, ¿qué ve hacia el futuro de la iglesia en Bereana? Bueno, obviamente mis días van a llegar a fin, yo no sé, puede ser mañana o yo hoy, solamente Dios sabe, pero yo espero que el Señor provea que tengamos ministros reconocidos y que seguirán. Y, Continúen la labor allí en Bereana. amén, amén. Bueno, pastor, muchas gracias por darnos este tiempo. Ciertamente la iglesia aquí en North Bergen le aprecia mucho. No, yo doy gracias a Dios por esta iglesia y las relaciones que existen. Amén. Bueno, que el Señor la preserve. Los nuevos hombres que dirijan allí en Bereana vengan a ser amigos nuestros como usted lo ha Amén, hecho. amén. Ese es mi deseo.
Bien. Gracias, pastor. Gracias.